chikungunya, virus Propuche, y cuáles son sus semejanzas y diferencias y vacunación actual de los tres microorganismos, dengue, chikungunya y Zika. Comencemos con el significado de arbovirus. Arbovirus es una enfermedad transmitida por vectores. Son sus siglas en inglés. ¿Y cuáles son las que más conocemos, aparte de los tres previamente mencionados? Malaria, virus Propuche, que se circula en nuestro país, endémicas que son endémicas en áreas tropicales. Y eso favorece mucho con el calentamiento global. Previamente teníamos el mosquito Aedes aegypti, Aedes albopictus, a los 1800 metros sobre el nivel del mar, hoy estamos encontrando a los 2200 metros sobre el nivel del mar. El calentamiento global ha hecho que estos vectores se extiendan mucho más en el territorio colombiano. Y la migración poblacional tiene un impacto muy importante con todos estos arbovirus. Estos arbovirosis en el mundo, si vemos todo el trópico, vemos dónde está ubicado Colombia, prácticamente los tenemos todos. Fiebre amarilla, virus mapeado, dengue, Zika, chikungunya. Vamos a comenzar primero por dengue, que es la que más impacto está teniendo en nuestra población en estos momentos, y siempre la llamada dengue. Entonces, hay una incidencia de 390 millones de infecciones que se presentan en el año en todo el mundo, de los cuales 100 millones son sintomáticos y el 40% de la población se encuentra a riesgo. Esos son datos obtenidos de cómo está el dengue en las Américas. Cifras escandalosas, casi 4 millones de infectados por dengue en lo que llevamos en Brasil, Colombia. Ahí vamos. Quito, ocupando un puesto muy importante en toda la región de las Américas. Lo que llevamos en el 2024 se han presentado 47.822 casos de dengue. Este es un canal endémico. ¿Listo? ¿Y qué es un canal endémico? Un canal endémico me mira la incidencia en los últimos, principalmente los últimos 4 años, de alguna enfermedad de interés. Entonces, los canales endémicos me sirven para determinar esta enfermedad de interés, en este caso dengue, la tenemos controlada y es un éxito total en comparación con los datos previamente de incidencia. Si nos encontramos sobre la línea amarilla, esta enfermedad en este momento está segura. Ya cuando pasamos de la línea amarilla, ojo, se prenden las alertas. Y ya cuando pasamos por encima de la línea roja, estamos en epidemia. Entonces venimos en epidemia desde el 2023 y es muy superior a los años previamente descritos. Estos han sido los brotes y las epidemias que hemos tenido por dengue en la última década. Entonces vemos como en el 2009, 2010, posiblemente en el 2012, 2015, así como en el 2018, 2019 y en el 2023 estamos en una epidemia. Las epidemias se subdividen en diferentes tipos de brotes. Y esta es la correlación tan importante con el fenómeno del niño. Entonces el fenómeno del niño prácticamente es cíclico, ¿sí? Y cuando se presenta ese fenómeno del niño, en nuestro territorio colombiano, ¿cómo se implementan estos brotes de dengue en nuestro país? Ese es el comportamiento de dengue en 2019-2024. Las muertes de 2023 en todo el territorio nacional se reportaron 105 muertes por dengue. Lo que llevamos de enero a marzo de 2024 hemos tenido lastimosamente 22 fallecidos. Esa es una pregunta bastante frecuente. ¿Cuántos serotipos de dengue existen? La gran mayoría van a responder 4. Pero ojo, en Malasia, en el 2013 se descubrió el quinto serotipo. Este serotipo es más de todo el siglo ¿listo? Sin embargo, con las vueltas que da la vida, los cambios epidemiológicos, quizás lo tengamos en un ciclo urbano y empezará a dar molestias. ¿Cuántas veces se puede enfermar un dengue? Entonces, esa es otra pregunta que no, que 2, 3, 4.
No, la respuesta viene dada porque cada serotipo tiene diferentes genotipos. En Colombia circulan los 4 serotipos, del 1 al 4, y cada serotipo tiene sus diferentes genotipos. Los que tengo subrayados abajo son los que más circulan en Colombia. Entonces, del serotipo 1 tenemos el genotipo C. ¿Lo vendieron? ¿Lo apagaron? Lo apagó. ¿Lo apagó? No, ahí lo apagó. Hola. Este no está prendido. Un momento. ¿Dónde están las otras pilas? Ahí verás, ahí verás. Entonces, los que tenemos subrayados rojos son los que están circulando en Colombia. El serotipo 2 tenemos el genotipo asiático 1, el genotipo asiático 2, el genotipo cosmopolita, el serotipo 3 tenemos el genotipo 3, el de América, el serotipo 4 tenemos el genotipo 2. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues a través de los diferentes estudios de secuenciación genómica. Esos son los 4 serotipos que se dan por cada uno de los departamentos y ciudades distritos de nuestro país, donde vemos que en algunas ciudades se presentan de 1 a 2, nosotros de 1 a 4. Entonces, hay una variabilidad en nuestro país en cuanto a la distribución de los serotipos. Esto es para mí un bibliograma del dengue. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la filogenética a través de secuenciación genómica. Este es un estudio realizado en la frontera colombo-venezolana. Entonces, donde se circula principalmente el dengue serotipo 5. Asimismo, en la misma región colombo-venezolana, el dengue 2 circula el genotipo americano asiático. Este es un estudio que realizamos en el Club Nobel, en donde detectamos la infección del dengue chikungunya durante la epidemia que tuvimos de dengue en el 2018-2019. Fue realizado entre julio de 2018 y agosto de 2019, aprobado por los diferentes comités respectivos. Entonces, el paciente febril tuviera características clínicas de arbovirosis, le hicimos prueba molecular y las confirmamos a través de esas pruebas moleculares. Entonces, en este estudio captamos 345 niños, de los cuales vamos a ver las características clínicas y demográficas del estudio. Entonces, vemos, principalmente fueron población masculina, 59.9%, la mediana iba de los 9 meses hasta los 6 años. Cuando se presentaba dengue, coinfección del dengue, una era una mediana de 2 años, a los más grandecitos eran los que más les daba dengue. La población lactante, o sea, los menores de 2 años, fueron uno de los principales afectados, los adolescentes principalmente afectados por dengue. Las guías de enfermedad que la consulta, generalmente los papás consultan al enfermo, consultan cuando están entre el tercero y séptimo día de la enfermedad. El primer día se lleva el niño, espera, hace terminofé, el anti-chip, ¿sí? Ya desde el segundo día ve que no mejora, hasta el tercero y hasta el tercero que decide consultar al servicio de la trombocitopenia se ve mucho más en los pacientes con dengue. Estas características, continuando con las características gráficas, entonces, por ejemplo, la leucemia era mucho mayor en comparación con el chikungunya. Y el lugar de residencia del 90% vivía en Cali. El 85% fue manejado en el servicio de urgencias, solo 4 pacientes ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. El principal premio es el efecto subsidiario con un 51% y se realizaron 55 consultas por niños. Esta tablita es bastante interesante. Entonces, a este lado vamos a ver los diferentes
4 serotipos de dengue. Aquí vamos a ver las diferentes codificaciones. Entonces, miren, 7 niños tenían dengue serotipo 1, 14 niños tenían serotipo 1 de dengue y además de eso tenían chikungunya. 12 niños tenían serotipo 1, serotipo 2 de dengue y además de eso tenían chikungunya. Hubo un niño que nos duró casi un mes en unidad intensiva que era gravemente enfermo, que presentó dengue 1, dengue 3, sumado a chikungunya al mismo tiempo. Dengue serotipo 2, 6 pacientes. Dengue chikungunya con serotipo 2, 81 niños. Dengue serotipo 3, entonces, como pueden ver, no solamente puede haber una infección de dengue, chikungunya, zika, sino que diferentes serotipos de dengue pueden infectarlo a uno en un momento. Así mismo se presentan las manifestaciones clínicas y esas manifestaciones clínicas van a ser mucho más severas. Esta es la selección de las pruebas serológicas y moleculares. Entonces, a todas las 345 muestras se les realizó PCR. ¿Listo? Y los pacientes fallecidos se les hizo cultivo viral. Entonces, vamos a ver, con chikungunya. Miren que la sensibilidad de las pruebas de chikungunya que procesamos en ese momento era una sensibilidad bastante bajita. ¿Sí? De 127 niños diagnosticados a través de PCR de chikungunya, solamente 22 podrían positivas con las pruebas serológicas en ese momento. ¿Sí? Y esa sensibilidad empezaba a disminuir, o sea, si yo tengo dengue y chikungunya, ¿sí? La sensibilidad de las pruebas para dengue van a disminuirse el 20%, teniendo dengue en esos momentos. Entonces, cuando se presenta, el mensaje de esa tabla, cuando se presenta con infección, la sensibilidad de las pruebas serológicas para dengue se disminuye notablemente. Ese es el periodo de estudio. Durante el primer periodo de estudio vimos un brote bastante grande de chikungunya, ¿sí? Confirmado por PCR. Luego, en el siguiente periodo, dengue y chikungunya con infecciones y posteriormente ya en principios del 2019 tenemos una oleada de solo dengue. Entonces, miren lo interesante de esa variabilidad epidemiológica de nuestra ciudad. Y las características principales clínicas en la población pediátrica que se presentaron, entonces fueron exantema, ojo con el dolor abdominal en un niño con fiebre, el dolor abdominal, descarga con el dengue, ¿sí? Y el vómito, eran los 3 signos más importantes del diagnóstico para los que empezaron por el servicio de urgencias. Ese fue mi trabajo de grado de la maestría en epidemiología para conocer cuáles fueron esos factores de riesgo asociados a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la población de estudio, entonces, durante el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2016, 604 pacientes que diagnosticados que tenían el código CIE-10 y pacientes con sospecha de dengue hospitalizados 428, que fueron confirmados a través de pruebas serológicas IgM, IgG o NC, fueron 200. La distribución de esos pacientes, entonces, el 12% de gran dengue con signos de alarma, el 83% de dengue con signos de alarma y el 4.5% presentó dengue grave. De los dengue con signos de alarma, ingresaron a la unidad de cuidados intensivos 15 pacientes. De los dengue graves, los 9 pacientes ingresaron inmediatamente a unidad de cuidados intensivos y lastimosamente durante el periodo de estudio fallecieron 3 pacientes de dengue. Esa es la característica clínicas, la parte número 1 de este estudio. Entonces, los hombres con 53%, el servicio donde se manejó un 88% de urgencia y hospitalización, igual que el anterior estudio, los días antes de consultar el servicio de urgencia fueron de los 3 días. Nosotros fuimos se presentó en la mitad de la población de estudio, el vómito un 58%. Asimismo, el dolor abdominal, el 9%, la hipercomegalia, el 29.5%, y el exantema, el 43.5%, los fallecidos, los 3 previamente descritos. Y esta es la clasificación de las infecciones primarias y secundarias. Las infecciones primarias es solamente cuando tenían IgM o NC1 positivos.
Sí, y las infecciones secundarias de estos 200 pacientes y de la seroprevalencia que nosotros teníamos en ese momento. O sea, el 37.5% de todos los 200 niños ya les había dado dengue previamente. Y haciendo la asociación entre variables de exposición y desenlace, pues al hacerle un poder reajustado de cuáles eran esas manifestaciones clínicas que llevaban a los niños con cuidados intensivos. Entonces, los niños que tenían derrame pleural tenían una probabilidad de 3.4 veces mayor de empezar a tener cuidados intensivos, los que tenían alteraciones cardiovasculares, los que habían detectado el examen físico de alteración del ritmo, recurso Romeo, etcétera, tenían por ejemplo 7 veces mayor de empezar a tener cuidados intensivos, al igual que los niños que presentaban abdominal 2.8 veces mayor de empezar a tener cuidados intensivos. Este es otro estudio que salió publicado en el año pasado. Lo realizamos con el grupo de virología de la Universidad de Boston, donde el objetivo era el algoritmo diagnóstico de que en nuestro país le hace falta cositas. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Entonces, eso es un algoritmo que producimos utilizando las pruebas rápidas de dengue que se utilizan normalmente, más variables clínicas y hematológicas para identificar y confirmar casos en pacientes febriles en un área endémica de Colombia. Ese estudio lo realizamos en GIA. Fueron 505 muestras, donde las pruebas rápidas que se hacían, entonces fue IgG, IgM y NS1, pero además de eso le corríamos el LIS. Las pruebas tipo LIS tienen una mejor sensibilidad y especificidad, y de todas maneras lo confirmábamos con la biología molecular a través de PCR y analizamos estadísticamente el rendimiento de estas diferentes pruebas, principalmente las pruebas rápidas, pero las pruebas tipo LISA sumado a las manifestaciones clínicas de los pacientes. Entonces, ¿qué encontramos? Entonces, si tenemos prueba rápida de NS1 o IgM tipo ELISA, manejamos pruebas tipo ELISA, de esto, muy buenas. Sumado a propósito, dolor abdominal y mialgias, entonces vemos el porcentaje de vacunar a esos pacientes, sumando todo eso, el 90%. Si sumamos todo eso, incrementa el valor predictivo positivo para poder hacer el diagnóstico de una manera adecuada. Trombocitopenia, mialgias, dolor abdominal, una prueba rápida NS1 o una prueba IgM de grupo ELISA. Si solamente hacíamos las pruebas rápidas, las pruebas rápidas de las pruebas tipo ELISA, las ELISA son mucho mejor. Esto es mejor sensibilidad. Sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para confirmar los verdaderamente positivos. Entonces, en este escenario solo vamos a utilizar las pruebas rápidas más la trombocitopenia, más el dolor abdominal y más las mialgias. Entonces, sumando todo eso, nos llegamos a un porcentaje de 80%. Entonces, utilizando las ayudas diagnósticas con las variables clínicas, y por eso tenemos que enfocar en cuál es el escenario de contexto clínico que nosotros nos desenvolvemos. En el HV tenemos tipo supervaliza, es que una sensibilidad por encima del 90%. Pero si vamos a un centro de salud y medio, van a manejar las pruebas rápidas. Y esas pruebas rápidas, dependiendo de la marca que maneje, la sensibilidad va del 40 o 60%. O sea, y el paciente es como un ancillazo. Entonces, lo importante de conocer cuáles son las pruebas que realizan en los centros donde se van a trabajar. Es eso. Porque si no hay buena conexión, ahorita vamos con Zika. Entonces, Zika ingresa al país, ingresa a Colombia en el 2015. En este momento, ¿cómo estamos con Zika? Lo teníamos en el 2024. Toda la región de las Américas se han diagnosticado 6.914 casos de Zika en Colombia. Se han notificado 117 casos. Eres sospechosos para que tengan confirmado pública, pero sí, ¿dónde están las pruebas de Zika? Entonces, eso apunta de clínica y sospechosos
hay que dar un subdiagnóstico bastante grande. Cuando ingresa Zika, se empieza a encontrar un incremento de síndrome de Guillain-Barré en los territorios colombianos. ¿Cómo se manifiesta Zika? Principalmente esas manifestaciones clínicas son fiebre no es tan alta como el dengue, exantema maculopapular, dolor muscular, articular, mialgias y una característica especial de conjuntivitis, la conjuntivitis viral. Y tal vez el impacto que genera en la mujer embarazada. Entonces, tenemos las células neuronales progenitoras. Cuando el Zika las infecta, las neuronas se mueren. Entonces, no va a haber un desarrollo neurológico adecuado y por eso es que se presenta la microcefalia. Y si lo comparamos con una cabeza de tamaño normal, una movilidad microcefalia que genera toxoplasma, genera los otros microorganismos, de Zika, la microcefalia es mucho más severa. Se le dice carita de simio. A los niños tienen carita de simio bastante características en esos momentos. Estas son imágenes de Juan Pacaya, en Cartagena, la rotación de enfermedades tropicales. Cuando tenemos sospecha de infección congénita por Zika, entonces hacemos un adecuado examen físico, hacemos una ecografía cerebral, hacemos una evaluación afectiva, IgG, IgM, para Zika, hacemos una evaluación oftalmológica. Cuando tenemos un lactante, como microcefalia, clasificaciones, entonces neurología pediátrica, genética, hacemos los diferentes estudios del SCORCH, citomegalovirus, toxoplasma, rubéola, herpes, pero recuerden, Zika es una microcefalia más severa que el resto de los microorganismos. Los primeros 5 días para diagnosticar Zika sí se necesita biología molecular. Y a partir del 5.º día se puede con para Zika específicamente. Estos son diferentes poblaciones que tuvimos en unidad de cuidados intensivos. Entonces, positivo para Zika en líquido cefalorraquídeo, que la doctora Beatriz Parra muy amablemente nos procesaba todas estas muestras de PCR, positivo para Zika en orina, con una glomerulonefritis que generó este Zika en un paciente pediátrico. Vamos para chikungunya. Chikungunya, entonces, ¿cómo estamos en la región de las Américas? ¿Sí? Entre Brasil. Brasil con su amplio, extenso y sus diferentes tonalidades y su geografía. Mire, ya van para más de 160.000 casos en lo que llevamos en el 2024. En Colombia, a partir de este momento del año pasado, ya tenemos pruebas IgM para chikungunya, ¿sí? Y están en el plan de beneficio de salud, o sea, las podemos utilizar. Y creo que aquí en el HV ya las podemos utilizar. En aquel paciente que viene con esa sospecha o virosis, que sale negativo, y hago siempre y cuando tenga esa manifestación de los dolores principalmente. Así como que tiene genotipos, chikungunya tiene 3 diferentes genotipos. Tiene la general occidental, el asiático y el extra. Y el familiograma de chikungunya en el territorio colombiano. Entonces, ¿cuál es el que más predomina? El genotipo asiático. Más estudios genotipos asiáticos que tenemos en diferentes poblaciones del territorio colombiano. Para el diagnóstico de chikungunya, entonces, sí, en los primeros 5 días de la enfermedad, toca idealmente a través del PCR, la IgM para chikungunya se empieza a incrementar entre el 3.º y 4.º día de la enfermedad, y la IgG, con los anticuerpos neutralizantes, empieza a incrementar a partir del 6.º día de la enfermedad. Esas son más pruebas que tenemos, que realizamos en el laboratorio de biología del bosque, entonces donde encontramos el suero PCR positivo para chikungunya. Esas son las manifestaciones: el exantema maculopapular, el edema periarticular, lesiones bullosas en la pierna lactante, y chikungunya gestante sin anatos. Se necesita que no tiene efecto terapéutico, sin embargo la transmisión vertical es bastante elevada, un 49%. Se le puede presentar enfermedad grave, no sé cuánto, con encefalopatía o secuelas permanentes. El
recién nacido puede presentar convulsiones, hemorragias, alteraciones cardíacas, enterocolitis necrosante. Eso es una pregunta bastante frecuente. Chikungunya mal. Entonces hemos como subestimado la enfermedad chikungunya. Chikungunya encima haya presentado manifestaciones severas, como lo pueden manifestar estos diferentes estudios Caribe, en todo Centroamérica y el Caribe, en donde esa mortalidad se ha presentado por cada 100.000 habitantes, como lo pueden ver en cada una de estas localizaciones. Estas son manifestaciones clínicas atípicas que recolectamos mientras yo trabajaba en el Club Model. Entonces, por ejemplo, este paciente bastante 9 años, joven, presentó una falla orgánica múltiple con una población eliminada, falla hepática, falla renal, un hemofagocítico, anemia hemolítica autoinmune, choque séptico, tenía las 3 pruebas serológicas para dengue, cuidados intensivos de Cali, otro paciente de 5 años masculino, una falla orgánica múltiple, tenía solamente ese modo positivo para dengue y con una manifestación grave. 12 años masculino, un choque séptico y insuficiencia hepática, donde tenía IgG e IgG para dengue, de Cali. Este paciente de 16 años masculino, un choque séptico, falla renal aguda, tenía además una crisis idiopática juvenil. Eso hizo que se activara una activación macrofágica. Este paciente de 10 años masculino, lastimosamente falleció, venía de Yumbo, lo llegó como al 7º día, más crítica de la enfermedad, con IgG positivo para dengue, con Staphylococcus aureus se le identificó y Staphylococcus X. Este paciente de 1 año, por convulsiones, encefalitis, una trombocitopenia moderada, le procesamos en lista para NS1 de dengue positiva, se le procesó PCR de cuero positivo para chikungunya, PCR de litio cefalorraquídeo positiva también para chikungunya. Entonces presentó una encefalitis con chikungunya este paciente de aquí de Cali. De 9 años, con severa, leucemia severa, sistema hemofagocítico, lastimosamente falleció, tenía positivo para chikungunya en suero, le hicimos el aislamiento viral, cultivamos esto de los medios de cultivo para chikungunya, son bastante complejos, costosos, se demoran un mes, positivo en el cultivo, donde se confirmó el linaje asiático americano de chikungunya. Ahí tuvimos inconvenientes con el Instituto Nacional de Salud, y les mandamos la muestra hasta que ellos empezaron a ver que les salieron el examen positivos. Este paciente de 15 años masculino presentó miocarditis, hepatosplenomegalia, trombocitopenia moderada, tenía chikungunya en suero positivo. 14 años, linfopenia severa, artritis cerebrovascular, hemorragia conjuntival, meningitis. ¿Y qué tenía? Tenía positivo de PCR, dengue, líquido cefalorraquídeo en suero y además tenía chikungunya en líquido cefalorraquídeo en suero. O sea, tenía una medicina tanto por chikungunya como por dengue. Este paciente de Guatemala, 6 años, una y que tenía líquido cefalorraquídeo, tenía líquido cefalorraquídeo PCR positiva para chikungunya y en suero tenía dengue. Y el paciente de 9 años, una falla orgánica múltiple, hepática, sistema hemofagocítico, choque séptico. Entonces tenía positivo las 3 pruebas serológicas para, INS1 y IgG positivo para dengue, y tenía PCR para chikungunya y dengue positiva en suero. Entonces mire que cuando un paciente con dengue se les complica, pues además de pensar en las infecciones bacterianas, pensemos en las otras condiciones arbovirales que se ocurren en nuestro país. ¿Sí? Y tenemos un aliado estratégico bastante importante en nuestra universidad, que es como la Beatriz Parra. Llama ya muy amablemente técnicos, procesa las pruebas gratuitamente para lo que estamos sospechando. Entonces, para cefalitis, para sala, para dengue. Nosotros podemos procesar PCR, empezamos a acumular una data bien interesante y empezar a mostrar nuestra evidencia. Esos son los resultados que nos llegamos. Por ejemplo, este es el paciente que tenía chikungunya, dengue y zika al mismo tiempo que los 3 salieron positivos. Este fue el paciente que lastimosamente falleció, donde el aislamiento viral fueron positivas. ¿Sí? Virus Oropuche, que es
por el corticoides paraensis. Entonces, miren, no solamente tenemos dengue, no solamente tenemos chikungunya, zika, también tenemos coropuche. Este boletín salió en el 12 de abril, recientemente, donde Bolivia, Brasil, Colombia y Perú reportaron 3.862 casos. La transmisión de fiebre coropuche alrededor de las Américas en la población desde la Amazonía, que compartimos los diferentes países de la Amazonía, una probabilidad de 5 millones de habitantes en toda esta área geográfica tan extensa. Este es un estudio que hizo el doctor Osorio. Osorio es un paisano que trabaja en la Universidad de Wisconsin, es el papá de la vacuna de dengue, ¿sí? Que colectó este estudio durante el 2019 y 2022 de 2.967 muestras, y de los pacientes que tenían con sospecha de ovirosis. ¿Qué encontró? Entonces, de 791 muestras positivas, encontró en Cali, estos fueron de la red de salud de la DEA, o sea, aquí más, ¿sí? 3 casos de 53 que habían salido positivos para coropuche, 3 estaban epidémicos en ese momento del estudio. Entonces, tenemos un cuarto jugador importante en nuestro territorio colombiano, en nuestro territorio. No más, ahí salimos a tener un más de bonito y tenemos coropuche. ¿Y qué característica importante? Coropuche genera odinofagia, ¿sí? Además de las otras manifestaciones del virus, este genera fiebre y odinofagia. Y además tenemos más virus que si los buscamos, seguramente lo vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, mira los temas de Guatemala, buenos análisis, Rocío. ¿Cómo vamos a vacunación en el virus? Aquí, pues el doctor Eduardo José es experto en vacunas, es un prochazo de tiempo. Listo, entonces, de las vacunas atenuadas de dengue tenemos de Vaxia, Uderga y Tantana. Las 3 que están en este momento a nivel global. Vamos a hablar de Vaxia, es una viva, médica, tetravalente, con una eficacia cuanto a nivel 1 y 2 de un 67%, de que 380, de 89%. ¿Sí? Se puede iniciar desde los 6 a los 45 años en pacientes que vivan en áreas endémicas, pero solamente se puede aplicar a los pacientes que ya les dio dengue, ¿vale? O sea, para entonces uno tiene que haber buscado por una IgG positiva o con diferentes clases de probabilidad de que tiene que haber dio dengue, ¿listo? Y después de que le haya dado dengue, 6 meses después se podría vacunar. Qdenga, esta es de la queda, ahora el mes, se lanza en Colombia el 25 de julio de este año. Es una vacuna recombinante basada en el dengue serotipo 2. El dengue serotipo 2 tiene una estructura genética muy importante, en donde coge ese efecto, ¿sí? Esa proteína premembrana de la que comparten los otros serotipos y nos hace que haya una respuesta cruzada con los otros serotipos. Ha demostrado una eficacia. Esto recuerda que eficacia es cuando los resultados que tenemos en la población cautiva participante. Efectividad son los resultados ya de la vida real cuando las vacunas se empiezan a comercializar. Y son 2 dosis a partir de los 4 años de vida, con la diferencia de 3 meses de cada una de las dosis. Va a llegar costando el país $45 cada dosis. Bueno, para que tengan presente y vayan ahorrando sus $90 ahí en agosto para que se apliquen, porque es bastante importante en esta área donde vivimos. Butantan, presentó Butantan de Brasil, ha demostrado una eficacia para los serotipos 1 y 2, es una sola dosis. Hagan estudios para saber la eficacia para los serotipos 3 y 4. Esta vacuna de chikungunya, ya la vacuna de chikungunya se lanzó en Europa, se lanzó en Europa el año pasado con muy buenos resultados. Es una sola dosis. Chikungunya no repite, chikungunya una sola vez, entonces, pero eso es para los que no nos han dado chikungunya, se lanzó en noviembre del 2023.
vacuna ¿Serio? vacuna de Zika demostró de calidad, que es la misma que va a lanzar dengue, ha demostrado unos muy buenos resultados. Son 3 dosis de las diferentes fases del estudio. Todavía no se comercializó la fase 3 de la vacuna de Zika, pero muy buena. Para resumir, entonces, el dengue era más fiebre que había antes. El chikungunya se genera más atrofias, más edema en las extremidades. El Zika se genera el sistema. Zika se genera hepatomegalia es mucho más en el chikungunya. La neutropenia es mucho mayor en el dengue. La trombocitopenia es mucho mayor al igual que la hemorragia con dengue. Yo digo que a mí me dio, porque como iba a estar ahí con el La letalidad es mayor en los pacientes con dengue. Se puede pero yo por chikungunya, por Zika, una sola vez y para largo tiempo. Los más afectados del dengue son los lactantes. La transmisión vertical se da mucho más que el chikungunya. Y la prevención, tenemos las 3 de Vax, para dengue, tenemos ISHI para chikungunya y la cantidad de 226 que están en segunda fase de infección. Para tener en cuenta, entonces nosotros utilizamos un algoritmo de diagnóstico molecular serológico en una población endémica. El 83% de los pueden ser captados para diferentes arcoíris. Durante los periodos regulares de epidemia y dengue, ¿sí? También hay circulación de chikungunya, sino que no lo hemos buscado, ¿sí? Pero el que busca encuentra. Si en este brote de dengue que tenemos tan espantoso, si empezamos a chikungunya por ahí, debe ser chikungunya camuflado. Y las pruebas serológicas tenemos ahora que el paciente también está infectado por chikungunya. Bueno, un futuro cercano y prometedor en la implementación de vacunas para arbovirus. Aquí tenemos, entonces, este cambio de bolsillo, que junto con lo que dice la OMS, más los estudios que realizamos, entonces se lo dimos a todos los pediatras y médicos generales del PNUE para que lo llevaran en su marca, donde colocamos pues unas características clínicas de lo que se debe hacer y con base en los estudios nuestros colocamos los signos de alarma de la población de los niños acá en Cali. Sí, que va a aproximación. Y bueno, eso ayudó bastante a investigar ese epidemia que tuvimos en el 2018 y el 2019. Bueno, los invito a que sean por comunidades especiales con Doc, apague ese. ¿Lo prendió? Sí. Tan raro. Se apagaste. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la excelente presentación. Realmente es una gran experiencia en este tema. Yo creo que al ser una gran experiencia también aquí somos también bastante diagnóstica, cuando te digo que vimos varios estudios que han demostrado que es Zika muchas veces no lo presentamos, ¿no? Y creo que es súper importante que en instantes creo que ha bajado bastante la atención que teníamos por ejemplo, nosotros demostramos que el 10% de las gestantes la única manifestación era exantema. Y hoy en día pues creo que ya a pocas embarazadas les están haciendo pruebas de Zika. Quería hacerte una pregunta y es como también para recordarnos la disponibilidad de estas pruebas, sobre todo para Zika y chikungunya, todas las que la doctora Beatriz por lograr, pero digamos en otros escenarios, ¿qué podríamos hacer? ¿Tenemos gas para poder hacer estas pruebas, tal vez IMS o buscar partes de referencia, o qué podríamos hacer para tener los resultados de las pruebas que es tan difícil hoy en día? Sí, muy importante, Juan. Aquí muchas de las pruebas de arbovirus que manejan el HV, el de Biomerie. Los de Biomerie me dijo que había muestras, había pruebas para chikungunya y tiene su código QUS específico. Sus pruebas es IgM, IgG. Y
ya sería como incluir en los diferentes instituciones, todos donde vayan a trabajar, pero como para difundir la información de que ya tenemos en Colombia, aprobadas por el INVIMA, están en el plan de beneficios de salud. Con SICA sí es más complicado, porque con SICA no tenemos pruebas comerciales. O sea, si toca son con el favor de la amiga en el laboratorio de biología, sí, hacer cosas más, o con el Instituto Nacional de Salud, mandar la muestra, y bueno, ya sabemos que las demoras que nos puede enviar una muestra al Instituto Nacional de Salud. Vale. Muchas gracias, doctor. Buena. Quería preguntarle respecto a los pacientes que pueden consultar, digamos, por una patología secundaria, una patología bastante demostrada, de pacientes que han hecho una caída hospitalaria importante. Pero tuvimos, por ejemplo, un caso aquí de una niña postoperatorio, abdominales, de principio se abordó las complicaciones prácticamente era torrente, desde derrame pleural, las complicaciones abdominales. Entonces, ¿hay algún esquema diagnóstico que debamos utilizar pacientes que no solamente consulten, digamos, estamos en una zona endémica, pero que vengan por otras patologías? ¿A quién sí realizar la búsqueda activa de dengue y a quién de pronto no vale la pena? Muy buena pregunta. Ahí se debe individualizar cada caso. ¿Sí? Paciente pediátrico con fiebre de prueba abdominal, o no sé, busquémosle, además de eso, seguimos en el diagrama, leucopenia, y como neutropenia, probablemente tenga esto, tenga su dengue. Y puede tener, pues se puede ganar la lotería, una patología quirúrgica más un dengue, como el caso que nos estás comentando. Sí, pero hay la sospecha clínica está en todos los centros académicos, estar ahí leyendo, estudiando, porque es bien que es una persona que va aprendiendo y va cogiendo canchita con todos los pacientes que se manejan ahí en la sala. Recuerden que sepsis, ¿sí? Sepsis no son únicamente por bacterias. Sepsis me lo puede dar un virus, sepsis me lo puede dar un hongo, sepsis me lo puede dar una parásito, ¿vale? Entonces, son sepsis de biología viral. Dengue, cuando se presenta dengue grave, es porque están en sepsis completa. La hora de esa pregunta. Doctor, muchas gracias. Pues primero un poquito preocupada porque pues tenemos uno pues cree que cuando podemos esperar igualdades un paciente que infección por todo eso y dos esos casos de cáncer Entonces, ahí la historia natural una fase febril, una fase crítica, una fase convaleciente. Si vemos que ese paciente, hay varios escenarios, un paciente con dengue positivo, con NS1 o IgG positivo. Listo, pero ya vemos que con ese periodo crítico ya no ya se pasó a las 72 horas, ¿sí? Un periodo crítico demasiado extenso, ¿sí? Y procalcitonina negativa, glutatión negativos, ¿no será que está infectado por otro arcovirus? Listo, entonces ahí sería una buena utilizar IgG para que es el segundo que más circula en nuestro. Sí, casi tiene unos brotes bastante marcados en estos momentos, pero no sabemos exactamente, pues esto fue realizado por el mucho del 19. ¿Sí? Nosotros que tenemos cerca circulando, pero ya con cerca es más difícil. Eso es con PCR, porque no tenemos las pruebas de combate, los servicios de urgencias. Está el otro escenario, si es el escenario paciente con dengue, que no sale de la enfermedad, entonces
pensamos que sospechamos que puede haber una coinfección, descartando las otras patologías de diferentes etiologías. Esta paciente que tiene como clínica de virus. Nuestras pruebas tipo ELISA, de hecho, son muy buenas. Entonces confiemos en una sensibilidad mayor del 90%. Ya nos quitamos esas pruebas rápidas que teníamos y teníamos una sensibilidad de 40-60%. ¿Vale? Entonces, si tenemos una IG ahí en este 1 positivo de ELISA, por eso el valor es numérico. Si la dice positiva, entonces dice 1.5, 2, el valor de referencia positivo. ¿Listo? Entonces, si tenemos un paciente con arbovirosis, esta arbovirosis sale negativa, ahí podemos sospechar que incluir las otras pruebas de tipo chikungunya, ¿vale? Y los pacientes con mayor calidad clínica, con manifestaciones del sistema nervioso central y otra cosa, teníamos esa malicia infiera de tomar un tubito de raquídeo que lo mantenemos congelado y le damos el favor al laboratorio de biología de los el doctor de neonatología, que a veces tuvimos una muy interesante de genéticos, ¿sí? Todas las embarazas, todos los recién nacidos, como el doctor, podemos procesar, ¿listo? Pero ahorita decimos que pero siempre nos y no olvidar la avistamiento de los pacientes ahora, en los pacientes negativos también es una cita, ¿no? No olvidar. Entonces, como, no solamente es más leves, debe aparecer la cita de estos pacientes. Juanpa, felicitaciones por la presentación, te felicito por tener ese trato, certificarnos y eso es un ejemplo para todos nosotros, los clientes, los profesores. Este estudio que publicaste en International Journal of Castellanos, en donde mostrabas chikungunya simplemente, ¿qué criterios de selección usaron? Es decir, ¿qué pacientes en la no era solo con fiebre, porque había muchos que no tenían fiebre? ¿Cómo captar? incluimos el parte concentrado ¿sí? Entonces, ahí se controlaron muchas infecciones respiratorias agudas, ¿vale? Pues, ese enfoque del 50 febril, los primeros 5 días de la enfermedad, esos fueron los que empezamos a ver, y todo eso fueron los que nos salieron positivos. Bueno, porque es que me llama la atención, había muchos que no ir con fiebre ahí, pero entonces, porque es que eso es la parte de la obra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia en este momento de chikungunya? Sabemos que la mayor tiene brotes fuertísimos, una alta morbilidad en neonatos y en niños en general, mucha cuidado intensivo, mucho más de lo que vemos aquí, que seguramente tuviste durante tu estudio y en los últimos 16 años. Entonces, seguramente hay algún ejemplo también, no creo que de los raza y de los genes de los paraguayos, sino más de los genotipos, seguramente que sí. Pero sí es muy importante decir a quién debemos evaluar. Yo creo que uno tiene que ser también muy racional en el uso de los métodos diagnósticos y pues, evaluar la conducta clínica. Desde un punto de vista epidemiológico, es fundamental saber si el chikungunya, si el zika, si el dengue, y dengue pues sí nos debe cambiar y todo, no podemos dejar de consultar dengue. Pero la pregunta es ¿debemos, crees que a todos los pacientes, a qué pacientes debemos hacer chikungunya? Pues lo que tú mostraste es muy importante, hay muchas, en estos años, por ejemplo, al principio de tu estudio que hubo más chikungunya, luego se convirtió con dengue y luego empezó a bajar. Probablemente ahora está no hubo mucho, no lo sabemos, no lo estamos evaluando. ¿Qué tanto crees que lo deberíamos estar evaluando? Desde el punto de vista como de la importancia en el manejo de estos pacientes
pues se lo deberíamos hacer a todos los niños que tienen fiebre o con fiebre y solo a algunos que tengan manifestaciones articulares, o solo a los que tanto eso nos va a cambiar o solo a los que se vayan a quedar hospitalizados, y cómo es tus observaciones. Efectuado. Nosotros hicimos un análisis donde captamos todo, solamente lo que se tenía aquí como ya puro, sin ninguna otra conclusión. Entonces, mencionaste, entonces se tenía fiebre, manifestaciones articulares, entonces bueno, desnudar al paciente pediátrico, como de examinarlo de la cabeza hasta los pies y mover cada una de las articulaciones. Listo, pero se venía con fiebre, dolor articular y abdominal, ¿sí? Eso nos da en parte clínica y no tan severa la leucopenia, era los que nos da más positivo para nosotros. ¿Sí? Eso es como, y los realmente los casos más complicados que teníamos de que nosotros hacemos un trabajo, si lo veíamos y pero entonces sí, vamos a ser más específicos ahora. Entonces, fiebre, dolor articular, hepatomegalia y no tanta trombocitopenia ni tanto leucopenia como si digo que se trata de que puede orientar y hacer pensar y sospechar un posible chikungunya. Yo creo que esos casos que trataste de la UCI que se comunicaron, que tenían positivo PCR también, son pacientes abandonados, pacientes con ECE, que su comportamiento es bastante inusual, se pone muy tabú, muy fuerte, principalmente una posibilidad de infección como ostras. Ya estamos poniendo respecto a sí, que es importante mencionar es que hicimos con Juanpa, que fueron expuestos así con la y nacieron sanos, neurológicamente sanos, fenotípicamente sanos, los seguimos durante 2 años, y a los 2 años les hicimos estudios PEIS, eso lo hicimos con Kristen Rojas. A los 2 años les hacíamos el PEIS y niños que habían nacido sanos, se habían expuesto al final del embarazo, tenían un desenlace neurológico menor que los que se habían expuesto al principio del embarazo. Entonces ahí hay un fenómeno como inusual e inesperado, porque al estar expuesto rápidamente al menor del desenlace neurológico fue muy objetivo, realmente muy pocos sesgos que también nosotros hayamos. ¿Cuál fue la hipótesis? El hipótesis es un llamado neurológico de la forma en la que el neuroN se forma y tiene que ver también con los que se exponen temprano, no nacen normales, o fallecen, o nacen con muy enfermos, o al estar expuestos temprano, no se infectamos. Por eso esos niños llegan a la final de la normal, a los 2 años normal. Y los que se exponen tardíos sí se infectaron y tuvieron durante el desarrollo neurológico, durante el periodo neonatal temprano, algún efecto en la nutrición neuronal, y por eso a los 2 años. Entonces, el mensaje con esto es, cuando haya otra característica, a pesar de que no es una normal, así se expuesto tardíamente, es importante seguir con la frecuencia de esos desenlaces negativos neurológicos, fue alto y muy inesperado. Muchas gracias. Bueno, pues interesante disertación, muchas gracias. Estoy bastante emocionado de escuchar todo eso. Más allá de lo que para nosotros es aquí, todos los tabuitos. Pero ahí están. Es cierto que es muy importante cuando permite un trato como algo tan novedoso como la comunicación. Yo 3 o 4 que la primera es prevención primaria. Vamos a vacunarnos todos con todo esto. Vamos a vacunarnos todos en la región tropical con todo y mapas epidemiológicos que estamos vacunando. Realmente es una medida de salud pública que tenemos que llevar a cabo. Prevención secundaria. ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene el ejército de ADN. Vamos a controlar vectores,
que mencionaron de la tacticacia, ¿no? De cada vez que uno se va a ser una enfermedad grave. Y prevención terciaria, entonces, manejo se modifica por conocer, se modifica por conocer y saber. Dice la doctora que tiene, que tiene más cita, o que tiene más, o que tiene menos, o que tiene uno, que tiene menos. Pero el accionar clínico se modifica. En el manejo terciario, tienen diferentes formas de abordar cada uno de ellos. Está hablando de libros. Ellos están acercados de cada ya es converte, pero yo me paro desde el punto de vista clínico, pero todos los elementos que están dando me quedan estos cabos sueltos que entonces, prevención controlamos vectores, de la ataque, es un nombre que acabo de decir. Y luego, es diferente, diferente, no, tengo Zika, que medicinalmente, tal cual, digamos. Entonces, tu idea, ¿sí? Sería tener una vectores, ya sabemos que los vectores a veces ustedes identifican una resistencia a un expansión a otros vectores. Entonces, ya la populación es realmente poco efectiva, ¿vale? Entonces, están intentando infectar a los vectores bajo. En ciertos países asiáticos han estado los resultados siempre son implementando más en su territorio. Vamos a ver los resultados. Toda la vacunación, control de vectores, no solamente se trabaja de salud, sino como ser individual, el hecho de que todo lo que sabemos, como darle de agua, tocar con los bichos, conectar el radio por la noche para que no los líquidos agudos, sacar el pico, cuando vamos a sacar a jugar fútbol, voleibol, etc. Esa es la responsabilidad que tenemos. Con la vacuna que se va a hacer ahorita en julio, pues no solamente va a llegar a ese mercado privado. ¿Sí? La gran mayoría de las vacunas, en esa idea, que he tenido por así de los últimos 40 años, todo lo que se produjo de la vacuna de ellas se ve prácticamente para allá. Sí, entonces ya van a llegar unas unidades muy limitadas a Colombia. Y va a llegar inicialmente al mercado privado. Y de que lo tuviéramos dentro de nuestro programa ampliado de iniciación. Y con respecto a la tercera pregunta, yo sé que Eduardo nos puede esta pregunta, sí, porque él ha sido más conocedor y de los estudios de la India y toda la cosa con respecto a las confecciones, que ha cambiado un poquito esta severidad clínica, que si no nos severidad clínica, entonces en la India. Sí, Juan, sí, de acuerdo. Ahí, con respecto a las depende mucho de cuál es la secuencia de las infecciones. Lo que siempre decíamos es una segunda infección va a ser más severa para el enfermario. Y realmente en este momento esto está como decía, no es claro, pero ya no es más firme el concepto como lo era hace pocos meses, en donde se aceptaba que la segunda infección era más seria que la primera. En ese estudio que mencionamos ahora, con cerca de 800 personas, más de o cerca de la mitad se ve infecciones primares. Y la, digamos, la implicación es de las personas que no han tenido dengue, 5, 6, 7 años, también de cómo se ve. Es realmente la única forma de protegerse más eficaz, más efectiva, a pesar de que nunca haya sido de
Bueno, yo creo que ya por horas del tiempo. Hay una pregunta. La última pregunta dice: el trabajo de evaluación de neurodesarrollo para niños de 2 años que estuvieron expuestos a ciclo de la embarazo está publicado. María Consuelo Miranda, sí, está publicado en el Instituto. Si quieres, escribes allí a las redes de. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los doctores. Felicitaciones, doctor, ya le mandé las fotos. Hola. Ay, perdón por no contestar. No, sí, las tomé por Instagram. No tengo mucho tiempo. Te iba a preguntar, era que si tú nos compartirías, Hola, Lu. Hola, ¿cómo estás? si tú nos podrías compartir las notas que mande el profesor del Maricorreo, una vez las mande programada. Entonces, No, mentiras. El doctor, el profe, ya no le envió las notas. sí, Después no les fue bien en el examen. ¿a todos? No les fue bien en el examen. Yo se las comparto y ya ustedes comunican directamente con el profe por el correo. Sí, Porque él pues, al final del curso él es el que me envía los exámenes. Entonces como que después de mucho tiempo que ustedes ya tienen la opción irle como a eso, de como que profe venga revisen el examen y que me equivoqué o cuáles fueron los cuales. O sea, ¿cuándo le podríamos decir? ¿Cuándo le podríamos preguntar por la siguiente? No, ustedes le escriben un correo. Le dicen, profe, mira, nosotros sacamos esta nota en el examen, quisiéramos saber en qué momento usted tiene disponibilidad para hacer la revisión del examen. Porque ustedes tienen todo el derecho a hacerlo. ¿Y el examen, o sea, él mandó fotos de la respuesta? El examen a mí me lo entregan ya finalizando. Ah, Me lo ok. entregan con todo. Porque pues, para que no filtren preguntas, para Oye, los oye. otros compañeros. Entonces, él me lo entrega ya finalizando el curso. Entonces, ya, si ustedes quieren, yo solo los entrego y si no, yo me les quedo con ellos. Sí, porque a mí me parece, o sea, cuanto a lo que preguntó, yo estaba seguro que la respondía. Y espero igual de lo Sí, porque la llevo en las pilas y de calidad. La nota que aparece al lado de su nombre es el valor del examen y esta la nota que aparece el conocimiento, habilidades y recursos. Estas dos se suman. Hay que tener en cuenta que el examen cuesta el 30% y el conceptual, si no estoy mal, equivale a... Chao. Sí, una vez que me piden una foto cuando... Indignado, indignadísimo, indignado con la vida. ¿Cuál es nuestro promedio? ¿Cuál es la Esta es la del examen y esta es el conceptual. Ustedes se le envían pues se copian ustedes el correo. Por a mí me parece una nota muy baja en comparación de los otros grupos. O sea, sí he visto notas bajas, pero no que un grupo que pierda el partido. A pesar de que son 5 o 6 preguntas. Entonces no puedo decir 5 preguntas. 5 preguntas, sí, no le dejo jodiendo porque es que me parece. Quizás. Y no era tan complicado como decir, eran preguntas puntuales. Hoy mismo la vas a escribir. Gracias, Ángel. Bueno, mucho gusto. Gracias. Con gusto. Estoy copado.